obviamente, como se lo adelantábamos, el presidente López Obrador se refirió a lo que ocurre anoche en la Cámara de Diputados, cuando pues los diputados y diputadas del PRI, del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano traicionan al pueblo de México y votan a favor de los intereses de las empresas y de los extranjeros. Hoy nuestro compañero Manuel Pedrero hizo un excelente trabajo al hacer una serie de planteamientos al presidente López Obrador. Le fue muy bien. Fue el primero de los compañeros que participaron en la conferencia de prensa mañanera y le pide al presidente López Obrador que dé su lectura sobre la votación en contra de la reforma eléctrica por el PRI-PAN-PRD. Le preguntó si van a dar a conocer los nombres uno por uno de los diputados que votaron en contra. Asimismo, lo cuestiona nuestro querido Pedrero sobre su iniciativa de reforma a la ley minera para blindar el litio. El presidente López Obrador le asegura a Manuel que considera que ayer se cometió un acto de traición a México. Un acto por parte de un grupo de legisladores que en vez de defender los intereses del pueblo y la nación, se convirtieron en francos defensores de empresas extranjeras que se dedican a medrar y a robar, que esos diputados respaldaron a los saqueadores, así dijo. Comentó que es muy lamentable lo que sucedió, pero que no es extraño, pues así ha sucedido en otros momentos de la historia de México. Pues los conservadores siempre han puesto los intereses extranjeros en contra del interés nacional. Además, aseguró que los diputados del PRI-PAN-PRD-MC, así le llamamos aquí en Sin Censura, del PRI, del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano, lo vamos a poner así, PRI-PAN-PRD-MC, que votaron en contra de la reforma eléctrica, pues prefieren estar bien con los potentados. Dice que a pesar de todo, sí hubo diputados y diputadas que votaron a favor de México. De hecho, más adelante, el presidente López Obrador mencionaría la cantidad de votos que tuvo la coalición Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista, a pesar de que hubo ya se lo reportaba desde ayer mi compañero y amigo Vicente Serrano, desde ahí, desde la Cámara de Diputados, hubo un traidor del Verde. Se espera con todos los del Verde, ¿no? Nada más andan viendo cómo sacan situaciones políticas, pero se dio el hecho de que un traidor del Verde se pasó a Movimiento Ciudadano, imagínense, ¿no? Pero bueno, dice exige el presidente que no digan los vendepatrias que la reforma eléctrica afectaba, pues no argumentaron algo en contra, que uno de los que se subió a defender el punto fue el exsecretario de Economía de Peña, Ildefonso Guajardo, a decir que nos iba a ir muy mal con los extranjeros, que nos iban a castigar a los mexicanos, imagínese usted. Pero que, pues ese señor piensa así y da una revelación extremadamente fuerte. Porque cuando se estaba negociando el nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, junto con el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, ya habían entregado el petróleo en todo un capítulo del tratado para que México se sometiera al interés de Estados Unidos y de Canadá, un capítulo que su administración hizo a un lado. Usted recordará que estas negociaciones del nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá se dan justo en la transición de gobierno, entre el gobierno de Peña Nieto y el de Andrés Manuel López Obrador. En momentos en los que López Obrador era presidente electo, pero Peña Nieto pues estaba ya de salida en su sexenio infernal, y se estableció que un equipo conformado por Jesús Seade, si no me equivoco, que representaba al gobierno de transición del presidente López Obrador, acompañara al equipo de la Secretaría de Economía junto con Ildefonso Guajardo en estas negociaciones. Da una revelación extremadamente fuerte el presidente hace unos momentos, que los priistas de Peña Nieto, encabezados por Ildefonso Guajardo y Luis Videgaray, buscaron entregar el petróleo mexicano en todo un capítulo del TEMEC, de ese nuevo acuerdo, imagínese usted, y que fue la delegación del gobierno de transición, del gobierno del presidente López Obrador, la que dijo, no, ni madres. Se hizo el cambio, y que Trump lo aceptó, también lo aceptó Justin Trudeau, ya está ahí, en el nuevo, estuvo desde siempre, desde ese 2018, en el nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. No se queda solamente en eso el presidente, aseguró que fue hasta vergonzoso ver al PRI de palero del PAN, comentó que es lamentable ver al partido que surge con la revolución, ahora de palero del PAN, y aclaró que, bueno, lo del PAN tiene hasta cierto punto justificación, pues es un partido que surge para defender los intereses extranjeros. Recordó que se funda en 1938 para oponerse a la política patriótica de Lázaro Cárdenas contra
la expropiación petrolera. Ellos se oponían a eso. Dijo, bueno, pues que los otros partidos paleros como Movimiento Ciudadano ya se terminó, con esos partidos paleros se termina de consolidar el bloque conservador y que qué bueno, porque ya no hay simulación. Comentó que, pues claro, que pudo evitar que votaran en contra de la reforma eléctrica en el PRI-DMC, como en 2013 compraban los votos cuando obtuvieron mayoría absoluta para pues repartir dinero en la reforma energética de Peña, pero que no lo iban a hacer ellos. Dijo que, no, vamos, es ridículo que se haga este tipo de situaciones, pero que también es histórico que esta vez no se haya comprado a alguien, que es ridículo que digan que no hay democracia, cuando en efecto pues hay más que democracia. El presidente advirtió que esto no termina todavía. Dijo que pues en su gobierno estaban ya preparados para la traición del PRI-DMC contra la reforma eléctrica, que sabían de esos intereses muy poderosos en cuestión y que por eso se definió una estrategia desde el principio de cómo iban a enfrentar el problema para rescatar a la industria eléctrica y el petróleo. Comentó que en primer lugar, bueno, pues se tiene ya la constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica, algo que yo le adelantaba desde el principio de este espacio, y que además se declaró que no son válidos, escuche esto es muy importante, no son válidos en esa ley de la industria eléctrica los sistemas mañosos de autoabasto, para que los que, por ejemplo, se apuntan como clientes de Iberdrola, paguen la luz subsidiada, como ocurre con los Oxxos. Eso ya se acabó, ¿no? En algún momento. Y al hablar sobre el litio, el presidente López Obrador dijo que algunos diputados traidores a la patria ni siquiera han tomado conciencia de lo que hicieron al tirar la reforma eléctrica, que saben la importancia de ese mineral, no saben, quiero decir, la importancia de ese mineral, ni la ambición que despierten las grandes potencias porque es estratégico para el futuro, que incluso, lo dice así el presidente López Obrador, se espera que desplace al petróleo, imagínese usted, por lo que se ambiciona más que nada, aunque no se hable del tema. Dijo que todo lo disfrazaron en el PRI-DMC con que era el medio ambiente, la ley Bartlett, su hijo José Ramón, pero que de litio no dijeron nada. Y que por eso se tiene ya una iniciativa que se va a discutir hoy para que se nacionalice el litio, que solamente se utilice para beneficio del desarrollo nacional. De hecho, hace un llamado a los diputados y senadores para que hoy protejan al litio y de ahí se comience a administrar una empresa estatal para manejar el litio. Le digo, el presidente da a conocer que fueron 275 diputados de Morena los que votaron, Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista, los que votaron a favor de la reforma eléctrica, contra 223 del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Le aplaudió a ese movimiento Juntos Haremos Historia, dijo, porque aguantan de todo, mientras que el PRI, PAN, PRD y MC son entreguistas. Y le digo, fue una excelente participación de Manuel Pedrero. Esto que le acabo de dar a conocer, todos estos datos, todos estos momentos, es a una pregunta de Manuel Pedrero. No se quedó así en esa, Manuel. Le cuestionó al presidente López Obrador sobre los traidores a la patria que votaron contra la reforma eléctrica y le mencionó los actos de provocación como el de Paloma Sánchez del PRI o Edna Díaz, de esta señora Paloma Sánchez que salió a burlarse de los que se manifestaban a favor de la reforma eléctrica, o Edna Díaz, quien fue a hablar a nombre del PRD, ¿no? Por ejemplo, imagínese usted, ponen a Edna Díaz, la diputada que fue captada sentada en una curul junto al, pues, coyote de las empresas extranjeras, el coyote italiano, Paolo Salerno, ¿no? Imagínese el descaro de ponerla a ella como la oradora. También le plantea el conflicto de interés de Margarita Zavala y que se rompe récord, pues más de 80,000 personas vieron la sesión de la Cámara de Diputados. El presidente comenta que en algunos casos hay un desconocimiento del fondo del asunto, un desconocimiento de la historia del país, pero que en otros casos es solo una posición conservadora, una postura reaccionaria. Dijo que en efecto la transmisión de ayer fue algo importantísimo, que ver el canal del Congreso es como si de repente un domingo aumentara la audiencia de la hora nacional. Se han de sentir muy mal nuestros compañeros de la hora nacional, que le echan muchas ganas para la realización de ese programa. Lo hacen obviamente cada semana, pero
híjole, pues sí, casi nadie lo escucha. No le queda al mexicano de otra, porque se enlazan todas las estaciones a las 10, si no me equivoco, a las 10 de la noche, todos los domingos. Híjole, pero y a veces pues no gusta mucho la hora nacional, ¿no? Imagínense, pero bueno. em, Comentó el presidente que está seguro que muchos militantes del PRI, pero militantes, gente de abajo, no estuvieron de acuerdo con lo que hicieron de traicionar a México al votar en contra de la reforma eléctrica, igual que con los del Movimiento Ciudadano, que a lo mejor fueron menos los panistas, pero que estos dos primeros partidos sí, y seguramente si se hace una encuesta, el 80% de los mexicanos van a estar de acuerdo que la industria eléctrica esté en manos de la nación, algo que le planteaba precisamente Pedrero ayer a Alito Moreno, y que después hasta fue acosado por uno de los asistentes de Alito, ¿no? Por habérselo planteado en su cara, en su jeta, al hombre más desvergonzado y cínico que existe. El presidente López Obrador incluso cuestiona a los conservadores del PRD, MC, por traicionar a México al tirar la reforma eléctrica. Les pregunta, ¿por qué votar para que nos sigan robando? Y aseguró que lo más lamentable es que los oprimidos defiendan a los opresores. Así quedó esta participación verdaderamente interesante de nuestro compañero Manuel Pedrero.